Bien, en esta ocasión, para esta historia, vamos a comenzar por el final. ¿Cuál final? Pues el que normalmente logramos conocer acerca de Caín. Pues el final de Abel como tal ya está predicho y sabido. Entonces esta historia básicamente tendría un final que vamos a reseñar, que es el de Caín, el cual identificamos dentro del Génesis, cuando se refiere a que entonces es expulsado de aquel terreno en donde están Adán y Eva y donde él asesinó a Abel. Luego de esa expulsión dice que entonces Caín encuentra mujer y empieza a tener hijos. Aquí viene lo que me llama la atención y el por qué comenzamos por el final. Y es que comienza a nombrar cada uno de estos hijos, los nombres de ellos, de Caín. Y luego, al terminar de nombrar toda su descendencia y hablar de cómo se extendió por ese territorio los hijos de Caín y su familia, vuelve a la historia de Adán y de Eva, quienes de nuevo están preñados y tienen otro hijo llamado Set. Seguidamente, esta historia del Génesis que ya venimos analizando, y precisamente esta etapa viene después de el Edén, que fue lo que estuvimos aportando proponiendo una interpretación en la transmisión en vivo de esta semana. Por acá te dejo el enlace si no lo has visto. Entonces, lo que va a ocurrir luego es que también narran la descendencia de Set, y lo interesante está en que hay muchos nombres, muchos de todos estos hijos que vienen de Set, que son similares a todos estos hijos que surgieron de Caín. Y ahí es donde viene una gran pregunta. ¿Será que dentro de esa fábula, dentro de esa colección de historias que están tejiendo el Génesis, porque no es una historia real y totalmente completa y literal como sucedió, ni cómo se compiló, ni cómo se relata, ¿será que lo que está pasando aquí es que en el cuento de Caín y Abel, y luego en los hijos de Caín, quisieron hacer alusión, quisieron presentar otra forma de historia que se fundamentaba en la historia de Set, y por eso tenían tantos nombres similares sus hijos? Porque se supone que ellos no volvieron a saber nada el uno del otro. Es como si básicamente una de esas historias es la primera y de esos nombres comenzaron a hablar de la otra. Bien, ¿por qué comenzamos por ahí? Porque debemos comprender que este planteamiento de que sean una historia copiada de la otra, y el planteamiento de que entonces, por ejemplo, la historia de Caín y Abel no se refiere exactamente a dos personas o a dos seres humanos, es comprensible todo este planteamiento desde el punto de vista de recordar que como tal, por ejemplo, Adán no es un hombre, es una humanidad. No se refiere a una sola persona, a un sujeto. Así como el Edén no se refiere a un jardín, que es lo que estuvimos viendo. Quiere decir que el Génesis presenta, cuenta, narra a forma de historias y personificando programas. Ese es el punto, personifica programas para de alguna manera relatar sucesos que no ocurrieron así literalmente, pero dejan una pista sobre lo que sí ocurrió y que queda entre líneas. Entonces, esa es la razón por la cual todos esos nombres hijos de Caín son similares a los de Set, porque una de estas historias fue primero, contó un primer nivel de realidad o de suceso, y la otra, para acoplar un programa, para esconder más bien un programa, tuvo esa referencia de hablar de una descendencia. Entonces, ahora vayamos a cómo empezó la historia con Caín y Abel luego de que Adán y Eva son expulsados del Edén. Dijimos entonces, y lo tenemos claro, Adán era una humanidad. Y en el fondo lo que estamos planteando, recordando aquí de manera contundente, concisa, clara, es que estamos hablando de una manipulación extraterrena realizada a la humanidad terrestre por parte de lo que conocemos como Jehová, que es una entidad, un personaje, una cosa extraterrena con conocimientos y posibilidades para hacer manipulaciones genéticas, mentales, psíquicas, que es lo que vino a realizar en ese laboratorio del Edén, del cual todos nosotros como humanidad, Adán, de alguna manera fuimos víctimas. Entonces, cuando Adán es manipulado, surge Eva
Y entonces Eva refiere a ese programa con el cual la humanidad fue manipulada. Es como decir que Adán y Eva es lo mismo, la misma humanidad, pero en dos estados diferentes, el antes de y el después de. Bien, entonces cuando salen del Edén, es decir, sale el programa del laboratorio a extenderse por la humanidad y el planeta, vienen Caín y Abel. Son hijos de Adán y Eva, es decir, de la genética primera de la humanidad con la genética manipulada surgen unos programas. El programa Caín y Abel. Recordemos que es genético, psíquico. Aquí vamos a hablar de programas psíquicos en esta propuesta de entendimiento. Programas psíquicos, emocionales, mentales, que entonces surgieron dentro de la humanidad. Llama la atención cómo cuando habla de que nacen ellos dos, dice que entonces Adán conoce a su mujer, concibe y tiene a Caín. Y luego da a luz a Abel. No habla de un tiempo, de cuánto se lleva, no, pareciera que fuera el mismo parto, tal vez. Y así lo refiere en esta parte. Entonces nacen, comienzan a crecer, dice que Abel se vuelve pastor de ovejas y que Caín se vuelve labrador de la tierra, agricultor, digámoslo así. Y ahí viene el punto de lo que comienza a guiarnos en cuál es el programa que se sembró en ese código de Caín y Abel por parte de Jehová en contra de la humanidad, para la humanidad, dentro de la humanidad. Sucede que dice que un día Caín trajo ofrenda a Jehová, de sus frutos, de su cosecha, de lo que trabajó en la tierra. Y Abel también trajo una ofrenda, y la ofrenda de Abel tenía que ver, dice ahí, lo mejor de las crías de su rebaño, lo que tenía más gordura, lo más gordo, es decir, era un holocausto, era sacrificar sus mejores ovejitos en nombre de Jehová o para Jehová. Mientras que Caín, que lo que hacía era labrar la tierra, pues lo que trajo fue frutos. Bien, dice que Jehová encontró agrado, o sea, le agradó, le gustó aquello que le trajo Abel, pero no se agradó con lo que le trajo Caín. Caín se dio cuenta y se molestó, dice, se ensañó y su semblante decayó. Pero esto es muy interesante también en el sentido de recordar toda la historia que va narrando el Antiguo Testamento y la Biblia, de lo encantado que quedaba Jehová con los sacrificios, con el olor a carne, sacrificios de animales, sangre. De hecho, hay una referencia de esto en otra conexión que también vamos a desarrollar más adelante y tiene que ver con Noé. Cuando Noé, al salir de la barca, del arca después del diluvio, hace una ofrenda. Es muy curioso porque lo que hace Noé es que de los animales que estuvo guardando durante todo el tiempo que estuvo en el arca, de esos mismos animales, se supone que eran pares, asesina a algunos en honor a Jehová y a Jehová le agrada eso. Dice que le gustó ese olor y entonces en ese momento decidió que ya no iba a volver a hacer ningún diluvio ni a atacar a la humanidad, porque ya que iba a hacer, el mal estaba en el corazón del ser humano. Es decir, el diluvio supuestamente era para barrer el mal, él mismo estaba reconociendo que no le había servido, que el ser humano igual seguía siendo malo. Pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Él estaba contento con lo que Noé en ese momento le había ofrecido. Esa historia de Noé es continuidad, se supone que ahí se había barrido el mal, pero es otra forma de comprobar que estos programas que fue instaurando Jehová, su intención era postergarlos, porque en las acciones de Noé, que más adelante en otros videos lo veremos, en las acciones de Noé y de todos sus hijos, aparece también, se expresa o se manifiesta esto que se sembró, esto que se puso desde Caín y Abel. Volvamos a ellos. Caín está enojado porque Jehová encontró más sagrado, le puso más atención a lo que llevó a Abel que a lo que llevó él. Y entonces dice que Jehová le habla y le dice, pero ¿por qué te ensañas? ¿Por qué te enojas? Si alguien hace las cosas bien, será enaltecido. Hablando en referencia a Abel. Pero si alguien no las hace tan bien, pues no es enaltecido. Palabras más, palabras menos. Y lo que está consigo, lo que hay después de él, tal vez sea el pecado, está diciendo Jehová. Por lo tanto, para ti, será compañero de ti, estará contigo.
se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que yo entiendo de esas palabras que tiene ahí Jehová para con Caín? Dice, hermano, ¿qué más vamos a hacer si el que supo traerme lo que a mí me gusta fue Abel? Por eso él es enaltecido y usted no. Ahora, tómelo usted en cuenta. Y si quiere ser enaltecido, entonces haga las cosas bien. Haga como a mí me gusta. Y ese que no es enaltecido, porque el que no hace lo bien, lo que a mí me gusta, entonces sobre él va el pecado. Acto seguido, dice que Caín invita a Abel a que vayan al campo y por allá se levanta contra él y lo asesina. Tal vez puede sonar y ser muy atrevido que yo diga, a ver, ¿hasta dónde Jehová con su comentario estaba incitando a Caín a actuar así? ¿Será que, como a Jehová lo que le gusta es el sacrificio, de alguna manera se iba a satisfacer en que Caín le sacrificara a Abel? Después el texto sigue diciendo que Jehová está buscando a Abel y que siente que su sangre después de su muerte le clama, y entonces llama a Caín y lo va a maldecir, lo maldice. Eres expulsado y la tierra en la que derramaste la sangre de tu hermano, eres maldito por ella. Eres maldito por ella y te tienes que ir. Y donde vayas no te va a servir trabajar la tierra, etc. Entonces Caín dice como, no, sí, la maldición que me estás echando es fuerte para mí y ahora donde yo vaya todo el mundo va a querer matarme. Entonces Jehová le dice, no, nadie te va a poder matar. Dice que él le puso señal para que nadie pudiera asesinar a Caín o tomar venganza contra Caín en otros términos. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque normalmente si se habla de como una forma de venganza, le dan la muerte o le va mal hasta que muere, pero no, Jehová no quiso que muriera Caín y lo dejó. Y aquí viene un punto importante, lo envía al oriente del jardín del Edén. Pero resulta y sucede que cuando comienza la narración de Caín y Abel, que son sacados del Edén, Jehová dice que para evitar que entren al jardín y vayan al árbol de la vida, pone en el oriente del jardín, a la misma región donde fue enviado Caín, donde encontró a su mujer, donde tuvo todos sus hijos, ponía unos querubines, unos guardianes, y una flameante espada, creo que dice, para evitar que ingresaran ahí. Entonces la pregunta es, ¿será que si interpretamos esto y sabemos que el árbol de la vida está por dentro, en el corazón, con ello comprendemos que a Jehová quiere más bien evitar que el ser humano vaya a su corazón, al árbol de la vida y se alimente de él? Entonces podríamos estar diciendo que ese programa, Caín, fue puesto por dentro como la forma de evitar que el ser humano llegue a su corazón, llegue al árbol de la vida, y entonces eso nos llama más la atención acerca de comprender a qué se refiere el programa. Porque sí, la Biblia dice, fue enviado ahí al oriente, en la misma parte donde se evitaba que se llegara al árbol de la vida, que sería aquí, sobre nuestro corazón. ¿De qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver o a qué se refiere ese programa? Caín y Abel son el origen de las concepciones del bien y del mal. Concepciones son conceptos, no realidades. Conceptos, es decir, ideas. Así como es un concepto que tienen algunos, el de la tierra plana. Es un concepto, pero no es una realidad. Así como, por ejemplo, un concepto mucho más arraigado y tomado por todos prácticamente son las fronteras. Las fronteras que dicen aquí es un país, aquí es otro, son conceptos, eso es imaginario. En la realidad esas fronteras no están, no son la tierra. Hay conceptos y hay realidades. No estamos hablando de las realidades, sino de los conceptos de bien y mal, donde Abel estaba representando el bien, pero es un concepto de bien que se refiere a lo aceptable dentro de el propio sistema o matrix sostenido, generado por Jehová. Abel representa lo aceptable allí, lo que triunfa allí, lo que es bueno allí, lo que es admirado allí. Y Caín es lo contrario, es lo rechazable, es lo que no da el nivel, es lo que está por debajo. Fíjense en la metáfora de lo que hacen. Caín labra la tierra y Abel tiene ovejas. Las ovejas se comen lo que hay sobre la tierra, las ovejas están sobre la tierra, es decir, como que Caín representa lo que está por debajo, lo que es pisoteado, y Abel aquello que toma un lugar, como hablar de los ricos y los pobres.
pero no solamente en términos económicos. Llevémoslo al punto que más me interesa de esta interpretación, y es ver a Abel como aquellos talentos, aquella buena fortuna o suerte, entre comillas, aquello en lo que a alguien le va bien. A alguien le va bien. Tiene una inspiración, tiene un talento, tiene una dedicación, tiene unos resultados, algo en lo que le va bien. Ese es Abel. Que todos lo tenemos en algún sector. Pero también tenemos el Caín. El Caín es la envidia que tomamos hacia ese que le va bien. El Caín es eso que se nos quedó sembrado en que vemos con un recelo al que sale adelante, al que es reconocido, al que hace las cosas y es aplaudido. Ese aplauso que se gana el otro termina incitando en muchas otras personas una rabia. Y esa rabia se toma como una injusticia. Y desde esa rabia e injusticia se ataca lo que está logrando el otro. Entonces, esto es el origen de la polarización que nos jode a todos. Porque la polarización existe desde los deportes, la política, etcétera, dentro de esas concepciones del bien y el mal. La creencia mía religiosa será la buena y la tuya será la peor o la mala. Ya en tiempos más actuales lo que más suena tiene que ver con la política. Mi preferencia política, mi partido político será el bueno y el tuyo será lo malo. Aquí habrá el Abel y allá estará el Caín. Y yo seré el Caín para ti que eres el Abel, creyendo en que lo tuyo es lo bueno. Formas de pensar, formas de vestir, los lugares que te gusta frecuentar, los amigos que tienes, las prácticas que desarrollas en tu día a día. Todo se vuelve un objeto de polarización y sobre todo ahora en las redes sociales donde yo tengo una forma de pensar y eso es lo que expreso y la red social me va a juntar con las personas que piensan así y al otro lo junta con quienes piensan así y van desarrollando una especie de odio contra el otro. De manera que me da más rabia lo que nos está pasando como humanos muchas ocasiones. Me da más rabia si veo al otro que piensa de la otra manera triunfando en algo. Un programa que nos afecta a todos como división. El interés de Jehová por dividir, como lo hizo también para la Torre de Babel, que después lo analizaremos. Pero el punto es ese. El punto es cómo en nosotros existe ese programa del Caín y Abel, donde a veces yo tengo el Abel de hacer algo que es más reconocido o admirado, me muevo y genero un resultado, y aquellos que siguen quedándose en algo que no se mueven igual y no tienen el mismo resultado, se molestan con eso y entonces tratan de ver cómo empañar, cómo estar mal, cómo matar lo que yo estoy haciendo, el resultado que estoy logrando, por la envidia, por la confrontación, por la competencia y la división que entonces sembró desde ese momento Jehová para tenernos a nosotros así, divididos, creyendo en el bueno y el malo, creyendo en el mejor y el peor, creyendo en la competencia y en que solo uno va a ser el reconocido y el aceptado y el otro es un maldito, creyendo que Dios tiene para algunos el favor y para otros el mal, que es algo que se replica innumerables veces en todo su recorrido y en todo el planteamiento de este sujeto Jehová, como también ocurre cuando saca a Abraham de las tierras que eran de sus antecesores. Dios saca, le dice, no, venga, que yo a usted le voy a dar una tierra mejor. Y si usted me hace caso de esa nación que vamos a construir, lo que usted maldiga, yo lo maldigo. Lo que usted bendiga, yo lo bendigo. Desde ahí, luego sus hijos, sembrar división, sembrar polarización, sembrar la confrontación y que lo importante en nosotros, lo importante de este video, debemos lograr en la enseñanza de Jesús, que es el amor, evitar que se nos exprese esa división del Caín y el Abel. No caer en el juego de las concepciones, sino valorar, agradecer, aprender, admirar aquello en lo que el otro es bueno y no ser su Caín. Y más bien acompañar, aprender de ello, no ser su Caín. No seamos el Caín de la bondad del otro, de lo que hace bien, de lo que le va bien. No nos burlemos, no tratemos de estancarlo, de acabarlo. Y en nuestro caso, si nos corresponde en algo ser el Abel,
No caigamos en el juego de que la sociedad nos utilice para mostrarnos como los mejores y que los otros son los peores. De que nos utilicen como nosotros sí somos los de los buenos, mejores que los que están allá o por encima de los que están allá. Porque si en algo somos buenos, eso tiene el mismo origen y es el don de Padre-Madre que puso en todos. Y si ese es el origen, pues en Padre-Madre no hay diferencia para amarnos. Igual como nos ama a nosotros, que somos buenos en algo, ama al otro, que es bueno en otra cosa. Vigilar, no caer en la trampa de esa división a partir de la envidia. No seamos el Caín de la bondad del otro.